Bueno, ahí estamos entonces en la tarde de la radio, cuando han pasado 58 minutos de la hora 19 en todo el territorio nacional. Claro que sí. Estamos aquí, por supuesto, en FM Alegría, y hoy tengo el placer y el enorme placer de recibir a un juninense que la está rompiendo a nivel nacional e internacional, un artista que trabaja desde lo delicado, increíble, ¿no? Es juninense, eso es lo importante, que es juninense, sensible y poético. Es un creador de, obviamente, este proyecto maravilloso, Florisgrafía, ¿sí? Y con nosotros aquí está nuestro querido Luciano Pozo en la tarde de la radio. Bienvenido, Lu, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Gracias por la invitación. No, por favor, es un placer. La que te dije debe estar ya, mi amiga, que le mandamos un cariño grande a Andreita Laplacete primero. Ahí estamos, te quería acomodar la cámara. Bien. ¿Todo bien, Lu? Bien, todo bien. Bueno, relajado, todo sí. Un para arriba. Después de estar en un aula frente a 160 personas. Y sí, siempre. Esto es un placer. Claro. Olvídate, está con tantos chicos. Bueno, Lucho, contanos un poco de vos. ¿Cómo fueron tus primeros comienzos aquí en el arte en Junín? Yo comencé en el arte, bueno, obviamente dibujando en mi casa, claro, en el campo. Pero yo no soy de Junín, yo soy de Laplacete. Ajá. Que, bueno, pertenece al partido de Junín. Partido de Junín, sí. Bueno, todo va en la experimentación en la época de jardín. Tuve siempre un gran placer por el arte, por generar diferentes dibujos, pinturas y demás, hasta que en un momento empiezo a pedirle a mi familia que quería empezar como a estudiar de una forma más profesional. Y claro, llego a un taller de arte, que era un taller que se impartía a 3 cuadras de la terminal, que fue una táctica pensar, bueno, cómo me iba a mover de la Placeta a Junín y demás, que era de Ana María Rossellini. Ajá. Y ahí empecé dibujo desde los 7 años, 7, 8, primero o segundo grado empecé. Con una carpeta número 6 gigante de este tamaño que no entraba en el micro. Me acuerdo que esas que venían enormes. Sí, y viajaba en el micro con lienzos y pinturas al óleo, iba y venía una vez a la semana, obviamente, porque bueno, en aquella época el pasaje salía un peso. No salía nada, me acuerdo. Yo me acuerdo que pagaba 3 pesos el viaje, sí, para irme a Len, que son 43 kilómetros de acá. Bueno, nosotros así que 30. Imagínate. O sea, no, tremendo. Y esos fueron los inicios. Fue de una forma muy integral. Era dibujo, pintura, carbonilla, sepia, y empezó con Ana a conocer el tipo de pincel que existía, empezó a adquirir materiales. Claro, sí. Y eso fue como un inicio. Y así hasta los 18. El último año de secundario dejé de ir al taller de dibujo. Y bueno, la vida. La vida, ¿no? Sí. Qué increíble. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que tu camino iba por el arte, la investigación y la docencia? Porque sos docente ahora. Sí. El camino del arte fue desde siempre. Siempre. Lo que sucedió es que al egresar del secundario seguía mi grupo de amigas y tengo un año de contabilidad en la UNOVA. ¿Ah, sí? Sí. Increíble. Pero llegó un momento en el que obviamente me di cuenta de que no era lo que quería, así que el último año, a fin de año, del primer año de la carrera de contabilidad, hice la inscripción en la Escuela de Arte Azul Solar. Y ahí empecé como de una forma profesional para buscar un título. Claro. Y el título del arte iba ligado a la educación. Y ahí empecé. Ahí arrancaste. Sí, ahí arrancó todo esto. Sí, arrancó todo eso. Siempre fue un sentido de docente y arte. Claro, todo. El mundo de la investigación fue posteriori. Yo ya estaba recibido, ya estaba haciendo obra y empecé con un posgrado en una universidad. La Universidad Nacional de San Martín, que es en el conurbano. En el conurbano, sí. O sea, está la avenida San Martín y te separa lo que es capital de lo que es provincia. O sea que viajaba siempre. Viajaba y rendía. ¿O vivías sí. allá? No, yo vivía acá, trabajaba, estaba haciendo una especialización y la licenciatura. Y viajaba para rendir. Y tenía clases, sí. Hice todo eso, 2018-2020. Qué grande. Aparte sos muy joven. Y aparte la trayectoria que tenés es tremenda. ¿Hubo alguien, un profe, un familiar, un artista que te marcó ese rubro? ¿O te vino porque...? No sé, o sea, no, en mi contexto familiar no hay así como alguien que se haya dedicado, que haya tenido experiencia, o alguien que se haya dedicado, no sé, a la música o al teatro o a la danza. No tengo ningún antecedente porque mi familia es mayoritariamente rural.
Gente de campo, Gente claro. de campo que trabajó el campo toda su vida. Vos rompiste, digamos, el lazo familiar con eso. Sí, bueno, después tengo familia que se dedicaron a las leyes y demás, Claro. pero no había alguien que se dedicara a eso. Bueno, mi primo Martín Pozo es diseñador gráfico y es uno de los creadores de la Yesoferia. La Yeso, el festival gráfico que se organiza en el Zoom de la UNOVA. Ajá. Somos como las dos personas que estamos ahí ligadas al arte. Porque el resto de mis primos, bueno, nada, tienen otras trayectorias. Pero sí, complejo. No sabría decirte, no tuve una inspiración. Era algo que me gustaba, que me atraía. Y fue como una necesidad, lo pedí. Tuve la suerte, el privilegio de que hubo una familia que lo pudo mantener. Porque estudiar arte es una carrera costosa. Es costosa. Sí, es costosa. Siempre hablamos con mi grupo de compañeros. Nosotros somos como muy privilegiados porque mientras estudiábamos nos mantenían. O sea, nuestras familias nos mantenían. Claro. Yo a su vez, en el momento en que me empieza a salir trabajo, Igual. lo hago. Pero no dejaba de lado la carrera, que era lo importante, obtener el título. Igual no era tan caro como es ahora No, el estudiar. sí. O sea, Hoy es carísimo. sí. Cualquier tipo de material. Una caja de dibujo, un bloc de Todo. hojas. Hay materiales que en nuestra época llegaban y ahora son importados y es más complejo. Es una carrera muy costosa. Sí, que es Porque costoso. son muchas disciplinas. Dibujo, pintura, escultura, grabado, bueno, artes visuales, en fin. Pero no tuve una inspiración. Soy de la época de la vieja Encarta, cuando sale Windows, y hay una obra que es la que uso, que está en el libro, que es El nacimiento de Venus, de un artista italiano que se llamó Sandro Botticelli, y es de la época del 1500, 1400. O sea, del Cinquecento. Sus obras las conocí en un viaje y son obras que tienen más de 500 años. No Y se las voy a mostrar. Un cameo puedes hacerle. Bueno, está bien, se lo muestro. Pero porque soy bueno, ¿eh? Nada más por eso. Che, ahora después lo vamos a ver al librito este. Déjatelo ahí. Lo dejo acá. Sí, sí. Lo dejo acá. ¿Qué te inspira de Junín? ¿Qué cosas de nuestra ciudad están presentes en tu obra, aunque sea de forma simbólica? Más que en mi obra, están en mis proyectos de investigación, Ujú. Junín. Porque hay otro libro. Hay que otro tie- libro. Bien. Hay otro libro que es este, Ajá. que tiene que ver con mi carrera de investigación. Bien. Que habla y trata sobre el momento en que se funda el primer museo de Junín. Que el año pasado se cumplieron 80 años. Bien. O sea, Junín tiene uno de los museos más grandes de la provincia de Buenos Aires en su momento de su inauguración. Y para mi investigación yo me centro en Junín. Y quiero saber por qué surge un museo en Junín, por qué en el medio de un golpe militar en la década del 44 aparece un museo, cómo llegan esas obras, en qué momento, por qué surge, qué necesidades había. Entonces, a Junín lo abordo desde una perspectiva histórica. Claro. Increíble, ¿no? Y es complejísimo, porque pensar en una ciudad que había sido declarada como ciudad hace 30 años, a principios del siglo XX, y no conserva una memoria con un gran archivo. Entonces encontrar documentos, buscar cartas, Sí, es todo un tema. muy complejo. Gente que está en la provincia, que tiene que entablar diálogo con gente de la capital, imagínate. Es muy difícil. Es muy difícil tratar de reconstruir la historia de nosotros. No son cosas que sucedan. No, olvídate. Y a los grandes investigadores no les interesó nunca la provincia. O sea, se centran siempre en capital, Siempre Gran en Buenos capital, Aires, claro. artistas que viajan por el mundo y ya. Entonces es como lo que hacemos nosotros hoy. Casualmente el martes 23 voy a tener aquí en los estudios a, no sé si la conocés, Florencia Castillo, que es científica. Sí. Anda por todo el mundo. Bueno, viene acá con nosotros, que viene a dar una charla en el Mayor López el viernes. Eso es lo importante también, de Claro. cómo vamos construyendo ciencia. Claro. Ciencia puede ser la ciencia exacta o puede ser lo que hacemos nosotros, ciencias sociales. Sí. Que ya no somos científicos, no, sino cientistas. Claro. Pero es muy importante porque damos a conocer por qué Junín tiene una calle que se llama Ángel María de Rosa. Porque es el creador del museo. Un artista argentino, juninense, que expone, que viaja y estudia Italia, tiene 9 exposiciones en Estados Unidos, después vuelve a Argentina, vuelve a Junín, crea este museo, y así es como que lo vamos reconstruyendo. Esa es como la gran importancia de por qué contamos, por qué investigamos y qué es lo que sucede.
Me parece que va por ese lado. Son preguntas que yo me hacía, porque Claro. era como entrar al museo que tiene un nombre y yo no sabía ni quién era. Y soy de Junín, ¿Quién ¿entendés? es Ángel María Rosa? Decía vos. Claro. Sí, igual hay gente que ni conoce quién es Ángel María Rosa, olvídate. No, Olvídate. bueno, hicimos una muestra hace re poquito en el museo, porque yo tengo un cargo de investigación en el Museo del Centro, en el MUMA, y sacamos Sí. sus esculturas, y la gente recorría el museo con una vela LED en las penumbras. Entonces la gente con la vela movía y se acercaba a la escultura y descubría Tremendo. lo que un artista había hecho en 1918, por ejemplo. Entonces, ese es un poco lo que hacemos. Sacamos eso que está en el depósito, que es patrimonio de todos los juninenses, y lo damos a conocer. Tremendo. Vamos con el tema que a mí también obviamente nos intriga. ¿Qué es exactamente la florisgrafía? Bien. Florisgrafía es una técnica. Yo como profesor en artes visuales, en tercer año tenemos que elegir una especialización. Sí. En ese momento en la Escuela de Arte Azul Solar acá de Junín había dos opciones, pintura y escultura. Yo hago pintura. Y en el momento en que me recibo se abre la especialización que yo quería, que era grabado y arte impreso. Y obviamente ya recibido ingreso otra vez como estudiante y hago esa especialización. Y en ese momento empiezo a trabajar con el arte impreso. Y florisgrafía tiene que ver con hacer grabados sobre pétalos de rosas. Entonces entra todo ahí un gran momento de investigación en el que tengo que tratar de lograr imprimir sobre esos pétalos de flores, que son pétalos de rosas. ¿Cómo se te ocurrió eso? Para hacer un audiovisual, yo estaba trabajando mucho, un audiovisual es hacer un videoarte, y estaba pensando y estaba trabajando sobre la identidad, sobre quién soy yo y demás. Claro. Y cerca de mi casa, yo me crié en el medio del campo, mi vecino es un tambo, las vacas, cerdos y demás. Sí, olvídate. Y muy cerca había una laguna. Entonces yo quería pensar, en realidad quería hacer un audiovisual que tenía que ver con los pensamientos negativos. Porque en la época del secundario, yo hice el colegio en el normal, ir al kiosco de la escuela era salir el cántico típico de flor de puto, trolito, maricón, Sí, etcétera, sí, etcétera. sí. Yo quería abordar ese tema. Un bullying terrible. Sí. Que era el común denominador y nadie hacía nada. Sí. Entonces yo quería tocar ese tema y quería hacer un audiovisual sobre los pensamientos suicidas. Y cerca de mi casa había una laguna, Claro. entonces yo iba a hacer una narrativa, bueno, en fin. Y me iba a desvanecer en el agua y cuando ya no estuviera más mi cuerpo, iban a salir unos pétalos de flores que iban a tener mi rostro. Claro. Entonces ahí el concepto flor de puto, mi autorretrato en unos pétalos de rosas. Mirá vos, qué increíble. ¿A quién se le hubiera ocurrido? A Lucho. A Lucho nomás. Sí, es rebuscado. Sí. Entonces logro hacer esos impresos que están ahí en el libro y el audiovisual nunca salió. Me dediqué a hacer directamente toda esa parte de esa obra. Luego lo demás ya, bueno, tiene exposiciones. Claro. Y ¿Hubo un momento clave, una revelación artística ahí? sí, obvio. Porque fue el darme cuenta de que no estaba todo inventado. Si bien yo no inventé una técnica, porque la técnica es el grabado, lo que hice fue desarrollar un procedimiento que no existía, que era justamente imprimir con un solvente de resina de pino, con una tinta de carbón, sobre un pétalo de rosa. Y ahí entra en juego todo el momento de estampar, manipular con delicadeza, con cuidado, con suavidad, trabajar la paciencia. Porque cuando Todo. doy los talleres o estoy en la presentación del libro en algún museo o en algún lugar, la gente agarra y hace esto. Lo destapa y rompió el pétalo, rompió la matriz, lo enchastró, se inundó. Entonces hay mucho de paciencia, hay mucho de investigación. La gente en general cree que los artistas pintamos lo que sentimos de nuestro espíritu, nuestras emociones, y esa es una concepción muy antigua. Hoy en realidad investigamos, hacemos investigación y después contamos historias. Puede ser nuestra propia historia en mi caso, o puede ser la historia de una ciudad. Hay artistas que se preocupan por el medio ambiente, hay artistas que se preocupan por causas sociales, en fin. Es muy abarcativo en lo que se puede lograr. Sí. ¿Cuál es el proceso de esto? Es complejo, porque todos los pétalos de mi obra surgen de un rosal que tengo en la placete, que planté con mi abuela, en realidad es mi bisabuela, cuando tenía 5 años. En medio de una inundación nos tuvimos que mudar del campo, nos fuimos al pueblo y nos llevamos algunas plantas y una de esas ella. Y obviamente las rosas no dan rosa todo el año, No. Es primavera, verano, un poquitín de otoño, y es cosecharlas, después estamparlas, que estampar significa, tengo le decimos matriz.
Es como si fuese un papel con una tinta de carbón, tengo un solvente resina de pino, masajeo, se produce una reacción química y la tinta se pasa al pétalo. Eso se seca 5 minutos y luego va a un prensado entre papeles y una prensa. Y una vez que está prensado, queda plano y se puede manipular. Pero es súper, súper, súper delicado. Claro, claro. Muy delicado. Es como pisar las hojas en otoño, queda en esa consistencia. Sí. ¿Y cuánto tarda una pieza de la que elegiste la flor, Sí. elegís la flor, hasta que termina siendo obra? Porque tiene que secarse eso, ¿no? Sí. Se seca. El tiempo de secado va entre 1 mes y 2. Ajá. Puede variar dependiendo del grosor del pétalo, el tamaño, la cantidad de tinta. ¿Es cualquier rosa? ¿Puede ser cualquier rosa o tiene un color especificado? Yo utilizo unas rosas amarillas. Amarillas que siempre. cuando secan dan ese color entre blanquito, Ajá. ocre. Es como que pierde el color, digamos. Sí, pierde el pigmento y como cualquier objeto natural cuando se seca, viste que tiende a los marrones. Sí. Pasa eso. Y depende, como máximo 2 meses. Pero luego a esos pétalos, yo como profe en la universidad, acá en la UNOVA, trabajamos con un grupo de investigadores y sacamos los aceites esenciales de esa rosa y le damos un barniz, porque no le puedo poner cualquier tipo de barniz. Claro, no. Entonces en ese procedimiento son 2 meses más. Ponele que una obra puede que lleve 6 meses, con mucha... tratando de ser exacto. Pero ahora en la actualidad tengo una obra que lleva 3 años y medio en producción, porque es muy grande. 5 Claro. metros y medio por 5 metros y medio. Enorme. Sí, es muy grande. Entonces lleva muchísimo tiempo porque cada pétalo mide entre 4 y 7 centímetros. Sí, no más de eso. Es nada. No es más de eso. Y a su vez hay que cosechar, hay que estampar, hay que prensar, hay que secar. Es hay un que trabajo de loco, me Sí, imagino, ¿no? Sí. Qué loco, ¿no? Qué terrible. El pétalo es frágil, delicado, efímero. Bueno, ¿qué significa, qué significado, obviamente, simboliza para vos trabajar con lo que vive y con lo que muere? Tiene que ver con la identidad. Entonces es como una catarsis. Ajá. Eso es un concepto filosófico pero también psicológico, y la catarsis es procesar algo que generó mucho dolor y que genera algo nuevo. Bien. Entonces no es que yo morí en algún momento. No. La Si misma no, no estaríamos persona. acá. Claro. Si no, serías un medium. Sí. No es que morí en algún momento, sino es que lo que se está hablando es del el sentir lo que sucedió. Entonces esos sentimientos en un momento determinado de las infancias y de la adolescencia te hace creer que estás mal, de que no vas a ser feliz, etcétera, etcétera. Entonces lo que ya pasó no es una sensación de muerte, sino una sensación de duelo. Claro. Lo que ya pasó genera esto. ¿Vieron el meme de mirá de quién te burlaste? El de la nenita que está con gana un cheque por un viaje y dice, mirá de quién te burlaste, Joaquín, o no me acuerdo el nombre de su compañerito. Es un poco esto. Porque es a esas personas que dicen eso, o que hoy en día creen que el ser diferente está mal. Ay, después te lo voy a compartir. Dale, así porque lo veo. es icónico. Le dice, mirá, Barney, ¿de quién te burlaste? Y está con un cheque. Es un poco eso. Es la sensación de, mirá de quién te burlaste. Y mirá, hoy cómo, es mirá dónde una estoy yo, obra. mirá dónde está vos. Sí, un estilo así, ¿no? Y el dolor que vos me causaste, hoy ya no lo tengo. Claro. O sea, hoy puedo estar por la calle, me van a gritar puto y no me va a generar nada. En ese momento me podrían gritar puto y me daba vergüenza por la gente que estaba alrededor mío, no por lo que me decían a mí. Sí. De... Pensaba más en el que dirán, ¿no? En ese tiempo. Y en el que la gente que estaba a mi alrededor tuviera que soportar lo que yo soportara. Lo que vos sufrías. Claro. Entonces era como, bueno, oídos sordos, seguimos y demás. Hoy es una risa porque es parte de mi identidad. Y tengo procesado de que eso no es un insulto. Claro. Claramente no lo es. Creo que ese es el mensaje. Ni ser puto, ni ser maricón, ni ser lesbiana, ni ser trans, ni nada por el estilo. Creo que hay un dicho muy común que dice, en la diversidad está la riqueza. Claro, sí. Sí, bueno, igual sigue estando eso. Sí, pero de eso bueno, ni hablar. ¿qué va a y ser? tenemos la suerte de que, por suerte, en Junín es un lugar bastante privilegiado. Sí, en comparación sí, a sí. otros lugares, Sí, a otros sí. lares, a lo que pueda llegar a suceder con las personas. Es tremendo. ¿Alguna vez se te arruinó alguna obra de esas? De Sí. las que tenés vos por fragilidad. En un primer momento yo no sabía, porque obviamente hacía arte como en un taller, hasta Claro. que ingresé a un laboratorio. Y tenía una cajita, que en realidad son unos tuppers, y los clasificaba en la obra que estaba bien realizada y en la obra que estaba mal realizada. Pero yo no entendía el soporte. Claro. Entonces tenía grabados
que habían salido mal impresos y otros que estaban bien impresos. Y yo no sabía por qué, si había aplicado el mismo procedimiento, la misma técnica, la misma presión, la misma tinta, y me di cuenta de que el soporte es algo vivo. Entonces Claro. cuando seca, se achucharra, a veces le excedo presión y lo estampo. ¿Vieron cuando se aprieta un pétalo de la rosa Sí. que se marca? Se marca, sí. Esos líquidos que se marcan se llaman líquidos nectarios. Ajá. Entonces ese líquido con la tinta más el solvente genera una reacción. Y yo yo lo desconocía. Entré, abrí un libro de biología, empiezo a hablar con una química y entendemos cómo es el proceso, lo que sucede. Claro. Y cuando te pasa algo de eso, ¿cómo manejas esa carga emocional? Esto es como muy de artista, es como, Claro. bueno, es poético, por algo surge, entonces después buscamos la forma en la que eso no sea un desperdicio, no sea un error y sea parte del procedimiento poético. Entonces ahora ya no los clasifico, Claro. sino que entiendo de que en su superficie y en su particularidad hay resultados muy distintos. Tremendo, tremendo. Tus trabajos estuvieron ya afuera, ¿no? En la Trienal de Arte Latinoamericano de Nueva York. ¿Qué sentiste cuando te llegó esa invitación? Eso fue loquísimo porque... ¿Te lo esperabas? No, eso fue en el 2022. Ujú. Yo estaba como en plena cocción de mi primer muestra individual. Claro. Y me llega un mail de un curador que era de Ecuador. Y me dice, Luciano, hemos seleccionado a 5 artistas argentinos que representen la gráfica, el grabado en la contemporaneidad. Sos Claro. uno de ellos. Y yo, ok, ¿pero para qué? No, porque se hace la Trinal, o sea, es un evento que se celebra cada 3 años y se buscan como las representaciones de los artistas latinoamericanos. Y de Argentina me han elegido a mí a 5 artistas más, a 4 artistas más. Y me pidieron obra. Y esa obra después se selecciona, se trabaja con este curador, que no es que cura las obras, sino que el curador es alguien que organiza. Claro. Y se envió eso mediante Cancillería y están esas obras en la Embajada de Argentina en Nueva York. Tremendo, ¿no? Una experiencia Sí. única. Sí, además sacar obras de artes del país es muy difícil, muy costoso y un protocolo muy gigante. Claro. Entonces no tenía que ir con vidrio, tenía que tener una protección particular, no tenía que ser tan pesada, entonces ahí se trabaja muchísimo. Y todavía no estábamos en pandemia, o sea, ya había pasado la pandemia, Ya ¿no? había pasado. Estábamos, creo que saliendo. Sí, estábamos en burbujas en las Estábamos escuelas en todavía. burbujas, claro. Seguíamos con barbijos, pero después ya en julio más o menos estábamos normales. O sea, yo inauguré mi muestra sin barbijos. Claro. Y eso fue en abril, mayo del mismo año, el 2022. Sí, tremendo. Lo de la pandemia fue tremendo. Sí. ¿Cómo fue exhibir afuera representando a Junín y qué devolución recibiste? Bueno, en la Trienal de Nueva York yo no viajé. Ujú. Ninguno de los artistas viajamos No en viajaron. ese contexto. Bueno, estaban los embajadores, los representantes, los curadores y demás. Pero yo estuve en Bilbao representando a Argentina con 2 premios. Y eso es loquísimo porque me encontré con gente de Polonia, de Brasil, de México, de Paraguay, de Bolivia, de Inglaterra, bueno, en fin, muchísimos artistas. Y es un intercambio que pocas veces sucede Claro. por la particularidad de que, bueno, ir de España a Francia es como que nosotros nos vamos a Buenos Aires por las Sí, sí. cercanías. Entonces, ese diálogo a mí me hizo pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi obra? Y un poquito el libro es el producto de ese viaje. Pero, bueno, en Bilbao fue como una especie de gran hermano, pero del arte. Tuvimos Claro. 5 días en un palacio mostrando las obras, hablando con la gente. De 10 de la mañana hasta las 20 horas estábamos ahí. Que también lo hice acá en Argentina, en el edificio La Prensa, al lado del Cabildo, haciendo cruz con la Casa Rosada también. Estuvimos en... Ya por el 2023 fue, ¿no? Sí, en 2023 fue eso, fue increíble. O sea, yo me movía y tenía gente con una cámara, gente con un micrófono, gente que sacaba fotos, público en general constantemente. Un artista único. No, y ahí convivimos 16 artistas también. ¿Y vos eras el único de ¿De la Junín? Argentina o de Junín? Em, De la Argentina había más gente. sí, habíamos 4. Pero de Junín eras el único. De Junín era el único, sí. Y soy Qué el orgullo juninense, chicos. Soy el único porque después, en la edición anterior ganó una chica, Leti Barbeito, que es de La Plata, el mismo premio que obtuve yo en Bilbao, y después lo gané yo. Y no volvieron a ganar argentinos. Mirá, No. fuiste el último entonces. Los últimos fuimos los únicos 2 de esta década.
Mira, Sí, que obtuvimos ese premio. increíble, increíble. Hoy sos director artístico. Director artístico. De Fundación Casa Pronto, Sí. ¿sí? Sí, sí. Increíble. ¿Qué proyectos llevan ahí adelante? Bueno, Casa Pronto fue mi lugar de primera exhibición individual. Son 2 plantas, está en España 383, Bien. esquina Borges. Bien. Es un lugar hermosísimo, es el edificio de Pronto Pago y es un edificio que era un ramo generales de principios del siglo XX. Y ahí yo como director artístico soy la persona encargada de aprobar proyectos de exhibiciones de arte, de presentaciones de libro, shows de música. Tenemos un programa que se llama Activando Artistas. Bien. Con Accionar por Junín hace 3 años, y este año hicimos un evento que es hermosísimo, que no se lo pueden perder, que se llama Luminato, que es un concierto a la luz de las velas. Bien. Bueno, y al margen de eso recibimos investigadores de CONICET, hacemos charlas, presentaciones, talleres, lo que se te ocurra. Y cada inauguración lo que se pide es como que la gente que vaya pueda colaborar con un alimento no perecedero. Bien. Que eso después se comparte y... se comparte no, se dona. Sí, se dona a merenderos de acá de Junín. Y en marzo y en julio trabajamos con donaciones escolares. Ajá. Porque trabajamos con escuelas. Entonces se arman mochilas, cartucheras, carpetas. ¿Y cuándo lo hacen a eso? En marzo, la primera inauguración de marzo. ¿El año que viene? Sí, porque ahora estamos de vacaciones. En marzo y en julio, que son los 2 momentos de reinicio de clases. Qué lindo, claro, están de vacaciones, ya terminaron las clases, todos. Sí. Tenés razón. A descansar ahora. Bueno, seguimos hasta el 22. Bueno, fuiste becado por la investigación del patrimonio del primer museo de Junín, sí, que eso lo dijiste. ¿Qué descubrimientos te sorprendieron? Bueno, esa beca, que es un premio a la investigación de cuando existía la antigua Dirección de Cultura, en el gobierno anterior, lo que hacía era destinar fondos para que investigadores de diferentes lugares de toda la Argentina investigáramos, valga la redundancia, el patrimonio de nuestros lugares. Bien. Yo en el 2020 me recibo, hago mi licenciatura, en ese mismo momento hago el ingreso a una maestría, en el 2021 arranco la maestría y en el 2022 presenté el proyecto ya. Y surge este proyecto que es fabulosísimo, que cuenta la historia del momento en el que se inaugura el primer museo de Junín, con cartas manuscritas de Ángel María de Rosa y con las obras que se destinan a la creación. Y una de las cosas que más me llamó la atención, piensen que el museo tiene muchísimas obras, sí, y están en un depósito que tiene aire acondicionado, que tiene control de temperatura, porque son obras muy antiguas. Cuando empiezo a buscar, esta obra se llama Un día de tormenta en las tolderías de Junín y está pintada por Cefrino Carnacini. Cefrino Carnacini vino a Junín y pintó a Junín. Entonces esta es la pintura más antigua que se conserva de Junín, pintando las tolderías de pueblos originarios. Mirá. Y esto me parece que es hermoso, y es una de las obras que elegí que esté a doble página justamente porque cuenta la historia de la pintura más antigua que se tiene de registro de Junín, que es esta. Acá está como... Qué increíble, chicos. Es hermosísima. Y además el Museo Carnacini está en Buenos Aires y nosotros en Junín tenemos más obra de Carnacini que el propio Museo de Carnacini. son como anécdotas. Esta, por ejemplo, esta pieza es de 1915 y fue premiada en el Salón Universal de San Francisco de California en Estados Unidos. Es de Ángel María de Rosa, que es juninense. Bueno, era juninense. Y esa obra representa a Franca Pacini, que era condesa, que era la hermana de Regina Pacini, la esposa de Torcuato T. de Alvear, el vicepresidente de Argentina. O sea, como para que pensemos, Ángel María de Rosa juninense, concuñado del vicepresidente de la Nación. Entonces empezás a descubrir todas esas pequeñas joyitas, historias, que bueno, la gente a lo mejor más grande las conoce y nosotros las nuevas generaciones no. Entonces me gusta hacer eso. Está bueno lo que nos contás, porque hay gente que por ahí no conoce que Ángel María de Rosa era de Junín. No, y además él... Sí, él se fue a estudiar desde muy joven a Italia. Estudió en Roma y en Florencia. De hecho, yo estuve en esos lugares y hice unas poquitas de trampa investigando archivos y demás.
Y los archivos no los podemos digitalizar, entonces sacaba el celular, sacaba una fotito muy horrible y leía después en mi casa. Bien a lo rápido que no me vean, sí, dijiste vos. bien a lo Argento. Claro. Y sacaba esas imágenes y leía después textos porque están escritos en italiano. Ah, Sí, en el momento en el que, bueno, se pedían becas, él se iba, estudiaba. Bueno, Ángel María de Rosa es el que crea la escultura de Leandro Nalem, que es un bronce en la plaza de Leandro Nalem, frente a la Escuela 3. sí. A Supuestamente ahí era un cementerio antes. Eso dicen. Indio. Sí, eso dicen. Están todos los cadáveres ahí abajo de las plantas. Estamos sentados en la plaza y están todos los cadáveres abajo. Claro, al costado de la Plaza de los Niños. Sí. La escultura de ese bronce gigante, Ángel María de Rosa lo hace estando en Italia. Y esa Mirá vos. escultura que mide millones, bueno, no, Bueno, metros, es una forma de Sí. decir, dijiste vos. que es muy grande, viene en un barco, un bronce en barco hecho en Italia. Sí. O sea, hay un montón de cosas que podemos hablar de la historia del museo. Sí, sí, Obra sí. de grandes artistas, lo que se te ocurra. Increíble. No, pero aparte, tremendo la historia, tremendo. Bueno, no la conocía, la conozco por vos ahora. ¿Viste? Hay que estudiar, gente, hay que estudiar. Tu obra trabaja con lo delicado, lo vivo, lo orgánico. ¿Hay algo espiritual en en tu búsqueda artística? Hay algo más bien subjetivo. Claro. Una búsqueda de pensar en la identidad. Ujú. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Por qué soy así? Claro. Es como una pregunta en términos filosóficos ontológicas, se Sí, le sí, dice, sí. pero es una pregunta de preguntarse por el ser. ¿Qué somos? Entonces, en ese sentido, eso está siempre. Y yo hablo desde el dolor. Y no desde que yo esté triste, depresivo, sino Sí, desde sí, el sí. dolor de lo que se sentía. Entonces recupero ese dolor y se construye esto que surge ahora. Que el dolor no siempre tiene que ser algo horrible, espantoso, desagradable, porque de hecho mi obra no va por ese lado, sino que va desde el sentir, se lo transforma poéticamente. Claro. ¿Qué significa para vos las flores en lo simbólico? Bueno, la flor justamente tiene que ver con identidad. Siempre. El hecho de por qué te abrís. Claro. Hay una serie de intervenciones que hice en el espacio público con unos afiches que tienen un poema que escribí que dice: ser la espina que indica orgullo y no ser la flor errónea de un jardín marchito. Y eso tiene que ver justamente porque antes de florecer sos espina. Y ser puto era la espina de alguien. Claro. O sea, ¿por qué te señalan? Por algo No me sucede. señales con un dedo que vos te señalas con tres. Eso también. Lo que vos ves en mí me parece que es espejito. Sos un espejito. reflejo. Es eso. Entonces, la flor tiene que ver con una identidad. Entonces yo después a veces me pregunto, ¿por qué florecer duele? ¿Por qué ser como sos tiene Duele que doler? también, claro. Cuando en realidad no tendría que ser así. La norma tendría que ser de que somos como somos y ya. Mi obra va por ese lado. O sea, recupera esto que sentimos, que no es algo que me haya sucedido a mí solo, obviamente. No, estoy No, contando hay a nada muchas único. personas que le ha pasado. Claro, entonces en ese sentido, después la obra se abre y hay muchas posibles interpretaciones. Claro. ¿Hay alguna flor que sea tu amuleto artístico, la que nunca falla? Y sí, las rosas. Las rosas, y hay algo que me encanta también que no lo he vuelto a hacer, es imprimir sobre los pétalos de girasoles. Y ahí me tira la línea de horizonte, el campo, porque es una flor muy agraria. Claro. Es algo que me encanta. Pero bueno, no siempre se encuentran capos de girasoles sembrados. Y además No se encuentran Es un tanto. momento particular, tenés que ir en el momento a cosecharlo. Pero bueno, entre las rosas y los pétalos de girasoles. Claro, son hermosos los girasoles también. A mí me gustan los Sí, girasoles. no hay nada más poético que pasar por la ruta y ver un campo de girasoles. Si lo ven, bájense del auto, crucen el alambrado, no roben nada, pero métanse y sientan la energía de estar al lado de las flores del Claro, campo de porque girasoles. el girasol es el que retransmite mucha energía también, Sí, por el sol. y además estás rodeado de un montón de flores. Es una experiencia muy única. Vamos a estar ahora, Navidad, en teoría, en algún lugar de toda la Argentina debe haber un campo de girasoles sembrado. ¿A dónde hay? Así vamos. ¿A dónde hay girasoles, chicos? Generalmente siembran para el lado del Verdi. Sí, Generalmente para ese lado hay campos Por de las girasoles. 7. Sí. sí, lo he visto. Sí, como para el lado de allá de la fábrica de girasol. Sí. Cerquita. Es muy hermoso, háganlo porque es increíble la experiencia, estar rodeado de cientos de flores. Si tuvieras que definir tu obra en una palabra, ¿cuál sería? Dolorosa. Es dolorosa.
Es dolorosa, ya está trabajado, no es que cuando yo estoy haciendo una obra estoy llorando. Claro, sino de claro, que no. Ya lo superaste, digamos. Claro, recupero ese dolor, recupero esa posibilidad de sentirse diferente y creer que ser diferente estaba mal. Entonces, sí, mi obra es dolorosa. Lucho, ¿qué fue o qué es lo más loco que te pasó en una muestra o instalación? Bueno, mi muestra duró casi 2 meses y Sí. hice muchísimas visitas guiadas y estar con niños era como el momento de descubrir y de pensar, ¿y por qué haces esto? Entonces, mis alumnos me preguntaban por qué hacía esas obras, y es buscar la forma correcta o la forma adecuada para esa edad madurativa de contar lo que sucede. Mi muestra, yo trabajo mecanografía con las máquinas de escribir y ¿Las antiguas esas? sí, y el Qué momento hermoso. es increíble. Escribo sobre los pétalos de rosas con sí, Así me acuerdo. escribo con los pétalos de rosas Ay, sobre qué esas antiguo. máquinas y cuando ven los niños esas máquinas era como, ¿qué es esto? Claro. Y en el momento de descubrir y de apretar el botón con fuerza y tratar de escribirse un pétalo de rosa sin que se rompa, esa parte me gusta. Creo que el momento en que la gente va caminando y ve muchas cositas chiquitas y cuando se acerca hace ¡wow! Eso me parece que es lo mejor. Porque mi obra invita a ver la pequeñez, la delicadeza. ¿Tenés más libros de estos? Sí, tengo libros. ¿Y dónde los encuentra la gente por ahí si quiere tener En mi uno? página web. En mi Ahora, página ahora, web ahora lo o vamos a me, decir. sí, o me escriben por Instagram. Bueno, ese libro, Florigrafía bien impreso sobre pétalos de rosas, es el resultado, ese es el primer pétalo del 2020. Para que quiero ver si se ve. Ahí está. Ahí. Ese libro es el resultado de una política pública de mecenazgo Junín. Yo presento el proyecto. Este sos vos. Sí, la mitad, o sea, la parte más oscura de la cara. Bien. Para el otro lado. Ahí, esto, ahí. esto. Esa es mi cara. Esa es tu cara. Y del otro lado es la cara de una diosa de la mitología griega, la Venus. Bien. Entonces, yo hice un fotomontaje, me ponía la portada del libro y hacía que coincida mi boca, mi nariz, mis ojos, mis cejas con la Venus. Ahora, sos un genio, porque ¿a quién se le hubiera ocurrido hacer una cara en un pétalo, gente? Increíble. Bueno, viste que hay algunos que están escritos, se Sí. cuenta eso hay poemas escritos. Ajá. Y entonces el libro surge... ¿Tuyos? Sí, Poemas tuyos. Sí, yo escribo. Estoy trabajando ahora en un poemario también. Mirá qué lindo. Sí. Lo vas a venir a presentar acá, me imagino, ¿no? Obvio, siempre. Cuando no estás creando, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué sé yo? No sé, serie, música, caminata. Comer helado. ¿Tomar helado? Sí, comer helado. Helado Qué rico, siempre. Sí. Qué rico, me gusta. Em, Ahora ya sé a quién saliste. Ahora ya sé a quién saliste con el Sí, helado. no, sí, miramos series. Soy muy de visitar museos, me encanta, y viajar. De viajar me gusta la montaña. Yo soy team invierno. Sos de los míos. Sí. Me encanta el frío. Team invierno, me encanta el kayak, me gusta la montaña, la aventura, hacer bici en la montaña. Sí, es eso. Y Claro. después siempre ¿Qué te museos. gusta? ¿Un estilo así allá, Carlos Paz, todo eso? ¿O te gusta más lo que es el mar? El sur. El sur. Soy te más gusta. del sur, ¿Te sí. gusta más el sur? Sí, sí, sí. Tipo Ushuaia, lugar ideal. Enero que te hagan... Te vas a vivir allá entonces. Muy lejos de Buenos Aires. Claro, Porque claro. todo está en Buenos Aires. Pero sí, Ushuaia un enero con 13 grados me encanta. Qué lindo. Sí. Bien frío, qué Sí. lindo, espectacular. Así que bueno, te gusta el helado, me gusta, me gusta. Si tu arte fuera una canción, ¿cuál sería? ¿Cuál se te ocurre? Ahí hay dos. Bueno, las dos pueden ser. En primer lugar sería Born This Way de Lady Gaga, Ajá. que es una canción que dice que no estás en el camino incorrecto, naciste de esa manera y está bien. Y la otra sería una canción también de Lady Gaga que se llama Art Pop, que dice, mi arte puede significar cualquier cosa y eso es sanador. Ajá. Y esas dos canciones creo que me identifican. Claro. ¿Tenés algún ritual antes de crear lo que haces? No, no hay rituales, hay ideas, mucho Bien. proceso. Hay que pensar, o sea, ese es mi método. Pienso, dibujo, boceto y después llega un momento en el que te sentás a crear y ver si esa idea se puede ejecutar o no. Y así estoy haciendo una obra hace 3 años y medio. Porque bueno, es muy grande. Claro. Claro.
Qué increíble, ¿no? Yo todavía estoy anonadado con el tema del pétalo, la cara en la flor. No se me ocurriría. Bueno, hay muchos artistas. Hay un artista que es de Polonia. Bien. Y él hace grabado, lo conocí estando en Bilbao, y él hace grabado, Bilbao es España, el País Vasco, y él hace grabado sobre yeso, y el grabado se logra por el fraguado. Vieron que el Bien. yeso está muy líquido, Sí. y cuando fragúa, que se pone duro, que gelidifica, toma temperatura. En ese momento él hace el grabado. Entonces, Y queda. Y No se borra, no, nada. No, porque él es arquitecto y trabaja con arquitectura. Entonces sus bocetos, viste la materialidad. Sus bocetos son edificios arquitectónicos que están por derrumbarse y demás y recuperar la arquitectura. Es increíble. Increíble. Muchos. Hay otro artista que trabaja con látex, tipo látex para los trajes de látex. Sí. Y ella calca su cuerpo con látex y después imprime con eso. Somos muchos así la gente que experimentamos. Y sí, se dedican a eso aparte, Sí. ¿no? Algo que te conecte o te ordene. Que me conecte. Sí. Sí, la realidad. Pero yo vivo medio en una nube, en una estratosfera. No. Vivo viajando, decía. No, por no, mi no. mundo. Sí, por mi mundo, literalmente sí. Yo tengo mucha fantasía en mi mente. Soy de Leo, así que imagínate. Oh, Sí, la realidad. Ver lo que sucede es un momento de conexión. De bueno, estamos acá. No te vayas, porque si no yo llego al espacio los exterior. pies en la tierra, dijiste Sí. vos. Sí, no. Sí, creo que ese es el momento. La realidad en el sentido de, bueno, ¿qué está sucediendo con mis amigos, Claro. con mi familia? Eso es como lo más importante. Lo más importante es eso, ¿no? ¿Te imaginás llevando la florigrafía a otro nivel? Ropa, amuletos, objetos. ¿O solo te vas a quedar con las flores? Por ahora. Sí, no está pensada como pensándola como algo que se pueda comercializar de acceso así como rápido como la ropa, porque es muy difícil de lograr. Imagínate que una remera tal vez nos demandaría un año, adelante, atrás y demás. Aparte tiene que ser más grande, porque Sí, es una remera, ¿no? No sí. es como la florcita, el pétalo. Sí, pero bueno, Lady Gaga, si está escuchando esto y querés vestirte, lo hacemos. Se lo hacemos, ¿eh? Sí, se lo hacemos. Ojalá no esté escuchando. Ya algún día vamos a ser populares y nos va a escuchar. Bueno, Lu, fue un enorme orgullo tenerte acá. Sos un ejemplo de que en Junín haya talento, por supuesto. Proyectos, todo, internacionales. No cualquiera lo hace. Gracias por traer belleza desde lo simple, desde lo vivo, donde un pétalo, increíble, en el pétalo, ¿no? Todavía estoy anonadado. Las puertas de FM Alegría siempre van a estar abiertas para vos cuando quieras, obviamente. Y aparte de eso, me tenés que traer el otro libro. ¿Mm? El poemario. Sí. Bueno, ese lleva tiempo, así que veremos. Cuando lo termine me lo traes. Sí, Sabés obvio. que está. Bueno, decime ahora sí las redes sociales, así la gente te contacta para los libros, que los tengo acá, obviamente. Sí, el libro Así que nada. Sí, bueno, yo estoy en Instagram como Luciano Pozo, con Bien. una Z, y Como está escrito en el Sí. cartelito. y bueno, en la web también. Y después, si no quieren comprar un libro, cuando entran en Luciano Pozo van a encontrar papers que están publicados en revistas académicas Bien. nacionales e internacionales que cuentan cómo se hace un grabado sobre pétalo de flor. Y eso es público, no hay que pagar. ¿No hay que pagar? No hay que pagar, puedes acceder públicamente. Todo lo que está en el libro está en acceso público. Lo único que hace el libro es, bueno, contártelo en una forma organizada, sistematizada, en un hermoso papel, premium, a color, con imágenes. Claro. Son chiches. Todo chiche, todo Sí. chiche, todo chiche. Bueno, Lu, un placer haberte tenido, ¿eh? Gracias, me encantó todo, me encantó todo. Ahora cuando cortemos que me voy a poner a chusmear los libritos. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos entonces. Mi amigo Lucho ha pasado aquí por los estudios de la radio a través de FM Alegría Junín, por supuesto, a través de nuestro YouTube FM Alegría Junín, ¿sí? Bueno, ahora volvemos.